Seguimos en su espacio Voz para el Cambio. Aquí Alfonso Torres Ulloa, acompañado de don Jacinto Sención y de Anderson Barrientos, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, con quien vamos a conversar, conectando un poco el tema de los jueves, que es la agricultura, que es la agropecuaria. Hay algunos capítulos, versículos en la palabra, en la Biblia, sobre todo en Marcos y en Mateo, que refieren a la parábola del sembrador. Y entonces ahí se especifican, digamos que 4 tipos de suelo donde uno puede tirar la semilla y qué pasa en cada ocasión, en cada momento. Lo que refiere a la palabra, eso también se nos presenta en la vida real, en nuestro campo, con nuestros agricultores. No basta tener una buena semilla, que pueda tener una buena germinación, si no hay un suelo mínimamente adecuado y unas condiciones agroclimáticas que hagan posible una buena germinación y un buen desarrollo. Y por supuesto, un buen cuidado del productor, del que siembra, porque no basta solo con un elemento. La vida requiere de muchas cosas. Por eso incluso no basta con que a una persona le hablen de la palabra si esta persona no pone la debida atención y da el debido seguimiento a esto para poder entonces cosechar los frutos espirituales que se esperan. Creo que voy haciendo la lectura correcta, ¿verdad, don Jacinto? Así que vamos a conversar con don Anderson Barrientos y don Jacinto Sención sobre estos temas, conectando la palabra con el tema que es propio de los jueves, el tema de la siembra, de la agricultura, de la agropecuaria y esto. Don Jacinto, dígame. Sí, bueno, cuando en lo que ustedes estaban en el programa anterior con Joemely, su invitada, Anderson y yo ahí en la sala de espera, hablábamos a partir de la reflexión que cada uno hacía, de la lectura del Evangelio, pero más específicamente de las parábolas de Jesús, pero más esta, la del sembrador. Y es interesante lo que él entiende, comprende, que va en sintonía también con lo que entiendo yo. Y creo que es interesante también de que nosotros desde este espacio, de hecho le damos la gracia al productor, en este caso usted, don Alfonso, de que nos dé esta oportunidad siempre de llegar a tantas personas en sus hogares y más también a los jóvenes, de que hay que motivar a poder tratar estos temas que es de interés y que ayudan un poco a comprender lo que es el Evangelio, lo que es la palabra. Y si se fija, don Alfonso, usted va a Estados Unidos y es posible que en cada casa tengan una Biblia. Inclusive hasta los mismos congresistas, los políticos, los presidentes, cuando van a juramentar, la mano la ponen sobre una Biblia. Pero aquí en el país es raro la casa que no tenga una Biblia. Pero ahora uno pregunta, a partir de la palabra, a partir del mensaje de la Biblia que tenemos, ¿cómo la gente capta ese mensaje? ¿Cómo la gente vive ese mensaje de la palabra? Porque si realmente, y más para entrar en este tema de lo que es la parábola del buen sembrador, si es verdad que la palabra cala, se entiende, se comprende y se convierte en acción, entonces yo pienso que la sociedad, el mundo, el país que tenemos sería otro. ¿Sería otro, Barriento, el mundo si hacemos caso a la palabra? Bueno, Dios les bendiga primeramente a ustedes, igual a los televidentes. Me alegra estar con ustedes compartiendo este tema tan importante que menciona la palabra de Dios. Es un tema importante la parábola del sembrador. Se habla en los evangelios que son conocidos como sinópticos porque tienen una misma visión a la hora de escribir. Y claro que esta parábola del sembrador nos da la importancia que ustedes han introducido. Muy buena introducción la que hicieron. Es importante ver que la semilla, el sembrador, el terreno, el trabajo, son aspectos que se mencionan allí y que cuando uno los analiza y los analiza uno por uno se da cuenta de que Dios quiere llegar al corazón del ser humano, porque las parábolas eran historias de la vida cotidiana que tenían un enfoque espiritual. Entonces cuando venimos a la parábola del sembrador,
lo que queremos hacer es transmitirles a todas las personas que nos están viendo un poco con respecto a lo que esta parábola tiene para nosotros en el sentido espiritual. La nación de Israel era una nación que conocía muy bien lo que era la agricultura, porque era uno de los corazones de la nación. Es decir, ellos están acostumbrados a sembrar. Posiblemente Jesús está dándole la parábola del sembrador y ellos están enfocados en un campo donde hay alguien sembrando, o están viendo a personas que están oyendo la parábola que precisamente son sembradores. Quiere decir que les está tomando algo cotidiano de lo que ellos a diario están viviendo y se los está trayendo para sacar de ello un provecho espiritual. Es lo que queremos entonces reflejar un poco hoy por medio de esta parábola. Algo que a mí me llama mucho la atención es que tanto en San Marcos 4 como en San Mateo 13, la parábola del sembrador aparece en ambos y justo con el mismo lenguaje, con las mismas palabras. Me han dicho que esto se repite constantemente en la Biblia. Pero ¿a qué se debe que tanto San Mateo como San Marcos refieran la misma parábola con las mismas palabras? ¿Es que acaso no la escribieron ellos? ¿Qué pasa con esto, Anderson? Bueno, algunos han hablado de una fuente, que hubo solo una fuente de la cual copiaron los otros dos escritores. Entonces algunos hablan, por ejemplo, que Marcos fue el primero que escribió y después de Marcos se copió Mateo y se copió Lucas, algunas cosas de él y agregaron otras más. Algunos hablan de una fuente que le llaman la fuente Q, que es una fuente de la cual se copiaron los tres escritores, pero yo creo que realmente el primer escritor de los evangelios fue Mateo como tal. Algunos atribuyen más a Marcos y a la fuente Q, pero yo creo que realmente Mateo fue quien primero escribió el evangelio, porque hablan de Marcos. Por ejemplo, dicen, gran parte del contenido de Marcos está tanto en Lucas y en Mateo. Entonces dicen, tuvo que haber sido que Lucas y Mateo se copiaron de Marcos, pero yo digo, Marcos no estuvo con Jesús presente. Realmente Marcos aprendió de los discípulos y estuvo con los discípulos y escribió respecto a lo que entendió. Algunos dicen que escribió mucho del contenido de lo de Pedro. Entonces Mateo, pienso yo, fue el primero en escribir el evangelio, y realmente el hecho de que lo mismo que está en Marcos, casi el 80% del contenido esté tanto en Lucas como en Mateo, puede también explicarse que Marcos, que no fue uno de los discípulos, copió de ellos algo, porque Marcos estaba aprendiendo de los discípulos las cosas que Jesús enseñaba. Entonces hacia eso apunta también a que es como un caso que está sucediendo. Entonces, si sucede un accidente aquí a las afueras, cada persona vio diferente lo que ocurrió y cada persona nos relata lo que ocurrió, y se debe también a quién están escribiendo. Marcos está escribiendo a los romanos, Mateo está escribiendo a los judíos y Lucas está escribiendo ya un poco más amplio a todas las personas. Entonces cuando uno llega y analiza todas esas cosas, se da cuenta que cada quien está tomando argumentos para llevar lo que Jesús hizo y las palabras de Jesús al pueblo al que le están escribiendo. Entonces a eso se debe el hecho de que se menciona en los tres evangelios. Pastor, en Marcos 33 se habla de que Jesús hablaba en parábola al público abierto y que a los discípulos le hablaba más llanamente y más extendidamente. ¿Por qué en Jesús se operaba el ejercicio de la palabra de esta manera? A todos en parábola, como para que procuraran buscar el significado. Y sin embargo a los discípulos se explayaba y le hablaba más claramente lo que quería. Cuando vemos el mensaje que Jesús traía, Él trae un mensaje del reino de los cielos. Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, y comienza a hablarles del reino, porque Él es el Mesías que ellos están esperando. Entonces con el Mesías se inicia el reino que ellos esperan. Al Él hablarles de todas estas parábolas
la Biblia dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. La nación que él tanto está esperando al Mesías, ahora lo tienen enfrente y no lo reciben. Es decir, no reciben a este Mesías. ¿Qué pasa? Que él les está enseñando primero a todos para que todos comprendan sus palabras. Cuando lo rechazaron, inclusive el mensaje que vemos en Mateo capítulo 13, notamos que hay un cambio desde el capítulo 12 hacia atrás. Él les habla más generalizado. En el capítulo 13 nos muestran que empieza a hablar por parábolas y dice, y sin parábolas no les hablaba, pero resulta que se debe a que el pueblo rechazó ese mensaje que él les daba. Entonces inclusive las cosas que él hacía le decían, no, lo que tú haces lo haces por el espíritu de Belcebú. Es decir, por el espíritu de Belcebú es que tú echas fuera a los demonios. Y él les dice, bueno, un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Realmente las cosas que yo hago son cosas que vienen del cielo. Y después de que ellos dicen esas palabras referente a Jesús, él cambia entonces y comienza a hablarles por parábolas, pero es un poco claro por qué lo hacía. Dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan y se conviertan. Entonces muchos han dicho, el objetivo de las parábolas era para que ellos no entendieran absolutamente nada y no se pudieran convertir. No, el problema no estaba en la parábola, el problema estaba en el corazón de las personas que oían la palabra, porque la Biblia dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Entonces pasa como cuando alguien sufre el corazón y el corazón se le engorda. Entonces con sus oídos dice, oyen pesadamente. La persona que sufre el corazón sufre muchas cosas, entre ellas una de las cosas es que no ve bien y no oye bien. Entonces dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado, con sus oídos oyen pesadamente, no podían entender a profundidad, aunque él les hablara claro la palabra, porque eran parábolas sencillas, fáciles de entender. Ellos, a causa de su corazón endurecido, no podían entender el significado real de lo que Jesús les estaba hablando. Entonces, Jacinto, no es que no lo aceptaron, es que no lo entendieron. Sí. Es que hay que ver varios elementos, don Alfonso, cuando tratamos de analizar un poquito la Biblia, analizar la palabra. Nosotros en teología, cuando hacemos el estudio, nosotros tenemos 3 dimensiones de poder analizar la Biblia. Primero, todo el tema del contexto. ¿En qué contexto se dan estos escritos? Luego viene la parte del texto y luego el pretexto. A partir de cuál es la interpretación que le vamos a dar. Hay que entender que cuando se construye, se elabora el rollo, como le decían, el papiro, lo que es el libro, la Biblia que tenemos hoy, es que en ese momento, ellos inclusive le llaman la Biblia de los 70, y 70 es 70 años después de la era cristiana. Entonces, cuando usted calcula 70 años, imagínense que Jesús murió a los 33, entonces a los 70 estamos hablando casi más de 30 años ya, después de la partida de Jesús, que se empiezan a recopilar hoy lo que es el rollo, la Biblia. Pero no solamente eran esos libros, sino que habían más libros, y ahí están los libros apócrifos. Entonces se ponen de acuerdo cuál de estos son los que más tienen similitud, para poder entonces tener nuestro rollo, nuestra Biblia. Cientos de libros se escribieron, con corriente, con pensamiento, pero esto a la hora de ponerse de acuerdo, cuál de ellos tiene más cercanía. Es que lo mismo se da inclusive con el Antiguo Testamento. Fíjense que a nosotros se le atribuye el libro a Moisés, se le atribuye el libro a Salomón, se le atribuye el libro a David, y cuando usted calcula tendrán tiempo para, ahora en su contexto sí podemos decir que se escribieron esos libros. Lo mismo pasa con los evangelios, inclusive vemos algunas cartas de Pablo que también se le atribuyen, bueno, a los seguidores más adelante. Entonces todo eso hay que verlo desde ese contexto de cómo surge este libro ya como el libro en la mano, esto que tenemos, cómo se va dando esto. Ahora, cuando nos vamos a la parte ya del análisis en el caso de la parábola, señores, tenemos que mirar dentro del contexto cuáles eran las personas que seguían a Jesús, el nivel de formación, el nivel social.
Fíjense que vienen con unas leyes del Nuevo Testamento donde Jesús la llaman, le ponen cargas pesadas. ¿Qué ha permitido hacer el sábado? La ley mandaba que no se trabajara, pero Jesús le dice a ellos, pero, ¿y si un niño se te va por un barranco? O un animal, yo estoy seguro que tú vas a romper la ley y tú vas a salvar a tu burro y a tu niño. Entonces, de un interés personal. Entonces, los maestros de la ley, los que estaban para salvaguardar y acompañar al pueblo, al final lo que le ponían eran cargas pesadas que ni ellos la cumplían. Entonces, por eso que es interesante cómo Jesús primero ver el contexto de estas personas, de dónde vienen, que al final el simple hecho de que una mujer, don Alfonso, en ese momento no tuviera hijos, entonces la acusaban de cuál de tu familia pecó para que tú estés pagando eso. Un paralítico. Fíjese cómo era la ley, ¿eh? ¿Qué hicieron tu antepasado para que tú estés pagando esto? Entonces Jesús viene rompiendo con este esquema, y estas son la gente que le siguen, que ven a Jesús un discurso diferente, no solamente de una visión económica y social, sino de un acompañamiento espiritual a partir de la carga pesada que estaban llevando por los maestros de la ley con el Antiguo Testamento. Entonces, por eso utiliza él en el lenguaje un lenguaje sencillo, de utilizar, comparar el reino de lo que él está prometiendo con elementos de la circunstancia, del contexto que ellos saben de eso. Es un lenguaje sencillo, pero en parábola, y entonces hay que descifrarlo, claro. Hay que entenderlo, porque no es un lenguaje directo. Es llano, pero no es directo. Lo que pasa es que el lenguaje religioso en ese momento para ellos es nuevo. Entonces, mira, por eso la parábola es para explicarle ese lenguaje, ese discurso nuevo que Jesús le está diciendo. Tiene que decirlo en parábola a partir de elementos que ellos conocen. Bueno, es en parábola, habló el maestro y dejó enseñanza, pero en su momento no es que no lo aceptaran, es que también está el hecho si lo entendieron o no lo entendieron. De todas maneras es interesante conversar de estos temas, son temas apasionantes, de la filosofía, de la palabra, de la espiritualidad. Don Anderson, el tiempo se nos va. Ustedes como iglesia tienen la convención, que ya está ahí a la puerta, sábado y domingo. ¿Qué esperan ustedes de esta convención? Ya tienen los nombres de los que van a profetizar o que van a echar su prédica, ¿no? Predicación, sí. ¿Cómo va todo esto? Ya todo está organizado, todo está montado, el tema logístico. ¿Cuántas vi personas que los almuerzos son buenos y económicos, lo vi. Sí. Me mandaron ahí el menú, sí. Y los precios, qué interesante. Sí, estamos trabajando para que todo esté bien organizado. Ya empezaron a llegar las personas que van a estar predicando la palabra de Dios. Llegó ayer desde Estados Unidos el hermano Adrián Burgos, que es uno de los que va a estar predicando la palabra de Dios en el programa. Otro hermano que se llama Byron Vide llegó también esta semana pasada. Es decir, que ya todos están llegando. Vino una familia de Colombia que va a estar con nosotros también en el programa, y siguen llegando. El viernes, si Dios permite, llega Sammy Mosquera, y el hermano que viene de Haití, que se llama Clemente Palacios. Es decir, ya estamos movilizando todo, estamos organizando un poco el hospedaje para las personas que vienen del interior y se van a quedar acá en el programa, en el evento. Estamos trabajando en todas las áreas para poder tener un buen programa allí con las personas que deseen acompañarnos. Es abierto al público, no tiene ningún costo, está en el Centro Olímpico, que es un lugar asequible para todas las personas que deseen ir. Entonces es un programa, como decíamos en una ocasión pasada, que va a ir a la familia, porque va a haber un programa especial dedicado de los niños hacia los niños, de los jóvenes. Vamos a tratar temas hacia los jóvenes, de las damas hacia las damas. Es decir, toca todas las áreas en cuanto a lo social y familiar, y en cuanto a lo espiritual, para todas las personas que deseen acompañarnos allí al Salón de la Fama del Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte. Entonces es este sábado y domingo, ya estamos en el programa prácticamente, sábado y domingo. ¿A partir de qué hora el sábado? Iniciaremos el primer servicio o el primer culto, se estará realizando a las 10 de la mañana, ese termina en el mediodía más o menos. A las 2 de la tarde continuamos con el segundo, y a las 5 de la tarde, iniciamos el otro y terminamos más o menos como a las 7 de la noche.
esa es la programación que se tiene. Por ejemplo, el sábado, el primer culto es de apertura, el segundo culto del sábado es de los jóvenes. Somos los jóvenes quienes vamos a realizar el culto, pero no es solo para los jóvenes, aunque va a haber algo especial dirigido hacia la juventud como tal, pero es de los jóvenes hacia todas las personas que van a estar, especialmente a todos los jóvenes que deseen acompañarnos al programa el sábado a las 2 de la tarde, el domingo. Entonces el sábado en la tarde es el cierre del primer día, que va dirigido hacia todas las personas que han asistido. El domingo en la mañana nuevamente va relacionado como hacia las misiones, hacia el área misionera, la importancia de predicar el evangelio y por qué es que estamos haciendo el programa, que es el centro o el alma del programa. El de las 2 de la tarde dirigido hacia las damas de nuestra iglesia son las que van a hacer ese programa, y va dirigido hacia las mujeres, es un llamado a las mujeres. Y el de las 5 de la tarde del día domingo ya es el del cierre del programa. Don Jacinto, tiempo de despedir, te toca. No, darle la gracia a Anderson siempre por visitarnos este espacio que ya está disponible para ustedes, y más cuando se trata de promover el mensaje, promover la palabra, y de saber que hay familias que nos están sintonizando. Y creo que esto es muy bueno, y que la gente pueda participar de esa propuesta que ustedes tienen, porque siempre cuando nos agarramos de la palabra, cuando nos agarramos de Dios, entonces tendremos una vida diferente, una familia diferente, una sociedad diferente. Así que gracias, amigos y amigas, don Alfonso Anderson, por seguir en este espacio, Voz para el Cambio. Hasta la próxima. El que se agarra de Dios no se cae. No, Muchas bendiciones para todos y para todas. Hasta mañana. Que el Señor les bendiga.